Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Distrital 03 a la que fueron convocados. Señoras y señores, siendo las 11 horas del día 25 de abril del 2025, damos inicio a esta novena sesión con carácter de extraordinaria del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2 y 3 y 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 7, numeral 1, inciso B, 11, numeral 1 y 13, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, a la que fueron convocadas y convocados previamente, por lo que le solicito a la secretaria del Consejo verificar el quórum legal para esta sesión. Señor consejero presidente, para efectos de esta sesión extraordinaria hay una asistencia de
6 consejeros y consejeras electorales, la presencia del consejero presidente y la de la voz, por lo que existe quórum legal para su realización en términos del artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, concurren con voz pero sin voto en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva en los términos del artículo 76, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, César Morales Arias, vocal de Organización Electoral, Rafael Salvador Barajas Pozos, vocal del Registro Federal de Electores, y Valeria Redondo Cebadúa, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Muchas gracias, señora secretaria del Consejo. Le ruego dar lectura al proyecto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente, señoras y señores integrantes del 03 Consejo Distrital. El orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior de fecha 7 de abril de 2025. 2. Informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los ajustes a la ubicación de casillas seccionales por causas supervenientes. 5. Informe sobre las medidas tendientes a garantizar la operación de casilla especial en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 6. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designa el funcionariado operador técnico de sistemas de consulta de casillas especiales SICSE y del equipo de cómputo de la casilla especial que se instalará en el distrito electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. 7. Informe sobre la publicación de la lista que contiene la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas seccionales en los estrados, edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. 8. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. 9. Informe de seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. 10. Informe sobre la cancelación de solicitudes de trámites y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial para votar en el plazo legalmente establecido en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 11. Informe sobre el cierre de la campaña de credencialización y el resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. 12. Informe sobre el estadístico del padrón electoral y la lista nominal, así como su cobertura en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 13. Informe sobre el resultado de la segunda insaculación y la designación del funcionariado de las mesas directivas de casillas seccionales. 14. Informe sobre el segundo taller de capacitación a supervisoras y supervisores electorales, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. 15. Informe sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. 16. Informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. 17. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los espacios propuestos para la Junta Distrital Ejecutiva para el desarrollo de los cómputos distritales, así como de las previsiones logísticas de personal y medidas de seguridad a implementarse considerando los escenarios extremos que podrían presentarse. 18. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la designación de supervisores y CAEs y personal operativo que desempeñará funciones auxiliares en los grupos de trabajo que se instalen durante los cómputos distritales a propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva.
19. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la determinación de la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como de la designación de personal que fungirá como enlace de comunicación y persona responsable del traslado. 20. Informe de la Presidencia del Consejo 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 21. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo participaciones, le solicito a la secretaria del Consejo Distrital someta a votación la aprobación correspondiente al orden del día. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día en los términos presentados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura del proyecto de acta correspondiente a la sesión extraordinaria anterior de fecha 7 de abril de 2025, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Secretaria del Consejo, proceda a efectuar la consulta que propone. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejero presidente. Le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el desahogo del orden del día. El primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión de fecha 7 de abril de 2025. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acta de la sesión anterior que da cuenta de este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura, por lo que está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acta de la sesión anterior extraordinaria de fecha 7 de abril de 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior, consejero presidente. Muchas gracias. Le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito al vocal de organización electoral nos haga una breve explicación sobre este informe, por lo cual le cedo el uso de la voz. Gracias, consejero presidente. En seguimiento al procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales, a la fecha se han realizado las siguientes acciones de difusión. El día 4 de abril se remitió oficio de invitación a aliados de la sociedad que se ubican en la demarcación territorial de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, siendo los siguientes: Universidad SABE, Centro Universitario San Pablo, Instituto Mayén, Sociedad de Psicoanálisis de León, México. Además, el vocal ejecutivo asistió a entrevista de radio a Fórmula Bajío 101.1 FM. El día 15 de abril se colocó cartel de la convocatoria en oficinas públicas y lugares concurridos, siendo los siguientes: Centro de Salud Valle de Agua, Centro de Salud Hilario Medina, Módulo de Maestros Profesor Benjamín Soto, CFE Las Trojes, Asociación Mexicana para la Superación de la Familia AC y en las instalaciones del zoológico.
Asimismo, me permito informarles que respecto al seguimiento de la recepción de solicitudes de acreditación, a la fecha se han recibido 601 solicitudes, las cuales se detallan en el presente informe. Asimismo, me permito informarles que al momento de circular el informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras, 72 personas habían concluido el curso de capacitación. Sin embargo, posterior a que se les remitió el informe referido, se incrementó a 185 personas que concluyeron el curso de capacitación con corte a las 17 horas del día 24 de abril del año en curso, razón por la cual se actualiza el número de personas que han concluido el curso correspondiente. Es cuanto. Agradezco la intervención del vocal de organización electoral. Consejeras y consejeros electorales, informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo con la actualización de la información que nos ha dado cuenta el vocal de organización. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a su consideración, me permito comentarles que, de acuerdo con el artículo 8, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que es derecho exclusivo de la ciudadanía participar como observadora de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales. Asimismo, los artículos 68, numeral 1, inciso E, y 79, numeral 1, inciso G de la citada ley, disponen como atribuciones de los consejos locales y distritales del Instituto acreditar a la ciudadanía mexicana o a la organización a la que pertenezcan que haya presentado solicitud para participar como observadores u observadoras electorales durante el proceso electoral. Por su parte, respecto a la organización del presente proceso electoral de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, el artículo 516 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la ciudadanía podrá ejercer sus derechos como persona observadora electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de esta ley y conforme los acuerdos que emita el Consejo General. Asimismo, podrán participar como personas observadoras las personas físicas o agrupaciones acreditadas ante el Instituto, con excepción de aquellas personas que sean representantes o militantes de partidos políticos. En este sentido, le voy a solicitar al vocal de organización electoral que nos brinde una breve explicación sobre el contenido del documento en mención, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, consejero presidente. Para informarles a las y los integrantes de este 03 Consejo Distrital que hubo una actualización al punto de acuerdo primero del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, toda vez que posterior a la fecha en que se circuló dicho acuerdo, se incrementó el número de personas solicitantes que concluyeron el curso de capacitación respectivo, de 72 ciudadanos aumentó a 185. En este sentido y con el fin de maximizar los derechos de cada solicitante y toda vez que ya cumplieron con los requisitos legales para ser acreditados como observadores electorales, es que se realizó la actualización al punto de acuerdo en comento y se pone a su consideración la aprobación de las y los ciudadanos referidos en el proyecto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias. Toda vez que el proyecto de acuerdo que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, y ahora con la actualización del número de personas que se somete a su aprobación, se encuentra a su consideración el acuerdo para la aprobación respectiva. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó su solicitud
para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Los que estén por su afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo en comento. Muchas gracias, señora secretaria. Hago mención a los integrantes del Consejo que la convocatoria para observadores electorales se mantiene aún vigente y abierta hasta el día 7 de mayo. Habiéndose desahogado el punto, le solicito a la señora secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los ajustes a la ubicación de casillas seccionales por causas supervenientes. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a su consideración, me permito comentarles que conforme a lo establecido en el artículo 240 del Reglamento de Elecciones, una vez aprobadas las listas de ubicación de casillas, los consejos distritales podrán realizar ajustes a las mismas. En este sentido, el 24 de abril de 2025 se sostuvo reunión de trabajo con las y los integrantes de este Consejo Distrital, en la cual se analizó el ajuste a la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes y se expusieron las causas que originaron la propuesta de los nuevos domicilios para la instalación de las casillas en las secciones 1401, 1447 y 3159. En este contexto, se pone a consideración de este 03 Consejo Distrital Electoral la aprobación de los ajustes a la ubicación de las casillas que serán instaladas en las secciones de mérito. Por lo anterior, y toda vez que el proyecto de acuerdo que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los ajustes a la ubicación de casillas seccionales por causas supervenientes. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo referido, consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre las medidas tendientes a garantizar la operación de la casilla especial en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito al vocal del Registro Federal de Electores nos haga una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Adelante. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales distritales, el informe que se les presentó va dirigido a darles a conocer las medidas tendientes a garantizar la operación de la casilla especial en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 2024-2025, con el apoyo del sistema de consulta en casilla especial SICSE. Dentro de los objetivos principales de la utilización del SICSE se encuentra el dar certeza y agilidad al procedimiento de votación de las casillas especiales, ya que su diseño permite a los funcionarios de las mesas directivas de casillas especiales revisar la situación que guarda cada ciudadano sobre sus derechos político-electorales. Este sistema fue diseñado para garantizar el derecho al sufragio a los electores que por alguna razón el día de la jornada electoral se encuentran en tránsito y no pueden ejercer su voto en la casilla que les corresponde. Como ustedes saben, el pasado 14 de marzo del 2025, este Consejo Distrital aprobó para el caso de este 03 Distrito Electoral la instalación de una casilla especial en la sección electoral 1729. Para garantizar la operación del SICSE el día 24 de abril del 2025, la 03 Junta Distrital Ejecutiva aprobó el personal que fungirá como operador del SICSE. Con el propósito de dar el cumplimiento a la operación de la casilla especial en el distrito mediante el SICSE,
conforme lo establece el reglamento de elecciones, así como el anexo 8.1 del mismo reglamento. El informe da cuenta del avance de los insumos requeridos para la carga y operación del CICSE. Se cuenta en esta 03 Junta Distrital Ejecutiva con 2 equipos portátiles, 2 lectores de código de barra, 2 dispositivos lectores de CDB, los cuales se utilizarán para la grabación del acta de lectores al cierre de la casilla especial y, si es el caso, para leer el CD con el libro negro modo contingencia. 2 memorias USB para cada equipo con capacidad de 54 gigas, una para la llave de cifrado y una para la lista nominal y listas del libro negro. Asimismo, se les informa que la preparación y recepción de las memorias USB con llave de cifrado y listas nominales se efectuará el 5 y 6 de mayo del 2025. Del 15 al 30 de abril del presente año se recibirá la información relativa a los recursos administrados para la operación de las casillas especiales que se instalarán el día de la jornada electoral referente a la alimentación, considerando simulacro, sesión de demostración, día de la jornada electoral, pasajes para el traslado de cada operador, combustible y viáticos para las clases especiales que así lo requieran. Del 5 al 28 de mayo del 2025, a fin de llevar a cabo la capacitación y simulacros, se procederá a la instalación de la base de datos del CICSE, la que se conforma con los archivos de la lista nominal de electores definitiva con fotografía, archivos de las reimpresiones y la relación de ciudadanos que no podrán votar por encontrarse en alguno de los supuestos que establece la normativa en la materia registral, libro negro, el cual contiene la información de ciudadanos que no recogieron su credencial de elector, credenciales robadas, duplicadas, con pérdida de vigencia, bajas por documentación apócrifa o por datos personales y domicilios irregulares, menores de edad, pérdida de nacionalidad, credenciales de ciudadanos residentes en el extranjero, las personas que por algún proceso judicial no gozan de sus derechos políticos electorales y las credenciales pertenecientes a ciudadanos con reporte de defunción. El personal involucrado en la operación de casilla especial, operadores y suplentes recibirán el curso de capacitación para el uso y manejo del CICSE el 5 y 6 de mayo del 2025. Del 5 al 28 de mayo del presente año se llevará a cabo los simulacros en sitio, inclusive con la invitación a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, donde se realizará el ejercicio de votación con la operación del CICSE. El día 29 de mayo se programa realizar la inicialización de la casilla especial, validación de datos de la casilla especial, medidas de protección de los equipos de cómputo para su operación. Finalmente, el 30 de mayo se informará ante este Consejo Distrital las actividades realizadas en reunión de trabajo, así como la recepción de contraseñas de acceso finales. Eso es cuanto, señor presidente. Agradezco la intervención del vocal del Registro Federal de Electores. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que ahora está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto, el 6º punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designa al funcionariado operador técnico del sistema de consulta de casillas especiales CICSE y del equipo de cómputo de la casilla especial que se instalará en el distrito electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales. El proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a su consideración, le cedo de nueva cuenta el uso de la voz al vocal del Registro Federal de Electores para que abunde sobre el acuerdo en comento. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales distritales, el proyecto de acuerdo que se les presentó tiene como propósito dar cumplimiento al acuerdo INE/CG 2240/2024 del Consejo General, a través del cual se emitió la declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
magistraturas de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, así como el acuerdo INE/CG 57/2025, donde se aprobó el modelo de casilla seccional, así como el diseño e impresión de la documentación electoral federal para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. De igual manera, el acuerdo adoptado el 14 de marzo del 2025 en este 03 Consejo Distrital en el estado de Guanajuato, en el cual se aprobó la lista que contiene el número y ubicación de la casilla especial aprobada para su instalación en el 03 Distrito Electoral Federal para la jornada electoral del 1 de junio del 2025, en el marco del proceso electoral extraordinario de Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Como ustedes saben, las casillas especiales son instaladas para la votación de las y los electores que transitoriamente se encuentran fuera de su sección electoral. Para la operación de las casillas especiales, las presidencias de los consejos distritales entregarán a las presidencias de las mesas directivas de las casillas especiales la documentación y material electorales, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar en esas casillas se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. Para la operatividad de este tipo de casillas se proporcionará el sistema de consulta en casillas especiales SICSE, conforme lo establecido en el artículo 269, numeral 2 de la LEGIPE, y los procedimientos establecidos en el anexo 8.1 del reglamento de elecciones. El SICSE tiene como objeto dar mayor certeza y agilidad al procedimiento de votación de las casillas especiales, ya que su diseño también permite a las y los funcionarios de las mesas directivas de casillas especiales revisar la situación que guarda cada ciudadano sobre sus derechos político-electorales y, en su caso, las elecciones por las que podrá votar, a través de la consulta en la base de datos contenidas en el equipo de cómputo. En caso de que por alguna razón no se pueda utilizar el equipo de cómputo para la operación del SICSE, durante el desarrollo de la jornada electoral, las y los funcionarios de las mesas directivas de casillas deberán observar el procedimiento establecido en el anexo 8.1 de este reglamento. Para la operación del SICSE, los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas respectivas, deberán aprobar en el mes de abril del año de la elección la designación de un responsable por equipo como operadores técnicos del SICSE para cada una de las casillas especiales que se instalarán en el distrito electoral el día de la jornada electoral, así como un listado que incluya los nombres y cargos del personal del área del Registro Federal de Electores que pudiese cubrir eventuales ausencias de los operadores designados originalmente, los cuales también es personal del área del Registro Federal de Electores. En caso de alguna contingencia con los equipos de cómputo, este será sustituido y provisto por la Junta Local Ejecutiva del Estado de Guanajuato. Por lo referido anteriormente, quienes se designan para operar los equipos de cómputo en la casilla especial 1729 para el proceso electoral federal 2024-2025, que es personal del módulo de atención ciudadana fijo distrital en el distrito, son Jessica Sarmiento Hernández, operador; Jaime Alfonso Giovanni Arroyo Vallejo, operador. Asimismo, la persona suplente del área del Registro Federal de Electores que cubrirá las eventuales ausencias del funcionariado operador de equipo de cómputo es Carlos Samuel Almanza Ruiz, con cargo de suplente. Eso es lo que tengo que informar sobre el proyecto de acuerdo que se presenta, señor consejero presidente. Muchas gracias. De nueva cuenta agradezco la intervención del vocal del Registro Federal de Electores. Consejeras y consejeros electorales, toda vez que el proyecto de acuerdo que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, está ahora a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, señoras y señores consejeros electorales. Se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato,
por el que se designa al funcionariado operador técnico del sistema de consulta de casillas especiales SICSE y del equipo de cómputo de la casilla especial que se instalará en el distrito electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido, señor consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la publicación de la lista que contiene la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas seccionales en los estrados, edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicitaré al vocal de organización electoral nos haga una breve explicación sobre este informe, por favor. Le cedo el uso de la voz. Gracias, consejero presidente. En el marco de las actividades del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, una vez que los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral aprobaron los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, el Instituto tiene el compromiso de promover la participación de la ciudadanía en este ejercicio democrático, así como dar la difusión correspondiente en los lugares donde se instalarán las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral el próximo 1 de junio. En atención a la normatividad vigente y al principio de máxima publicidad, el día 15 de abril del presente año se realizó la primera publicación de la lista en mención en los 51 lugares señalados en el informe presentado en la sesión extraordinaria celebrado el pasado 7 de abril de 2025 y que de igual manera se precisan en el informe de mérito. ¿Es cuanto? Agradezco la intervención del vocal de organización electoral. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a su consideración, me permito comentarles también que en sesión extraordinaria celebrada por el 03 Consejo Distrital el pasado 25 de marzo de 2025, la Junta Distrital Ejecutiva presentó para su consideración los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de las elecciones federales de la casilla, por lo que el presente acuerdo tiene como objetivo poner a su consideración la aprobación de los 70 mecanismos de recolección de paquetes electorales que operarán el domingo 1 de junio de 2025 mediante la implementación de los centros de recolección y traslado itinerantes que serán atendidos por cada uno de los capacitadores asistentes electorales. Por lo anterior y toda vez que el proyecto de acuerdo que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. Los que estén por su afirmativa, sírvanse por favor levantar la mano. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo referido, señor consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe entonces con el siguiente punto del orden del día. El noveno punto del orden del día es el correspondiente al informe de seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral.
Gracias, secretaria. En este sentido, le voy a solicitar al vocal de organización electoral que nos haga una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz al vocal de organización electoral. Gracias, consejero presidente. Para garantizar el cumplimiento de las facultades antes señaladas por cada uno de los supervisores y capacitadores electorales, durante el desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se cuenta con las figuras de las y los supervisores electorales, así como de las y los capacitadores asistentes electorales por el periodo del 1 de febrero al 10 de junio de 2025. Estas figuras son las encargadas de desempeñar las actividades operativas en materia de asistencia electoral. En este sentido, el presente informe tiene el objetivo de informar al Consejo Distrital los avances que a la fecha se tienen en cada una de las actividades que corresponden a los proyectos de asistencia electoral, los cuales son los siguientes: ubicación de casillas seccionales, preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de mesa directiva de casillas, seguimiento a paquetes electorales, sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, mecanismos de recolección y cómputos distritales. Es cuanto. Agradezco la intervención del vocal de organización electoral, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está ahora a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la cancelación de solicitudes de trámite y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial para votar en el plazo legalmente establecido en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Previo a su desahogo, antes de poner a consideración el informe referido, le solicito al vocal del Registro Federal de Electores nos haga una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales, el informe que se les presentó tiene como propósito dar a conocer sobre las actividades realizadas para la cancelación de las solicitudes de trámite y bajas correspondientes a la ciudadanía que no acudió por su credencial para votar en el plazo legalmente establecido en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para ello, les refiero que el artículo 155 de la LGP, en sus párrafos 1 al 5, dispone que las solicitudes de trámite realizadas por los ciudadanos residentes en el territorio nacional que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquel en que se haya presentado, serán canceladas. Asimismo, en el reglamento para la destrucción de formatos de credenciales y para votar, aprobado por el Consejo General mediante acuerdo INE /CG 231 /2014, y en el procedimiento para la cancelación de solicitudes de trámite y aplicación de las bajas correspondientes al artículo 155, párrafo 1 al 5 de la LGP, versión 1.11, aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia mediante acuerdo INE /CNV 03 febrero 2024. En ellos se establecen las actividades que se deben ejecutar para atender las disposiciones legales. Para el año 2025, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento antes referido, se estableció que los formatos de las credenciales para votar, cuyas solicitudes hubieran sido canceladas en términos del artículo 155 de la LGP, serían retirados de la oficina o módulo del INE correspondiente al domicilio de la ciudadanía o ciudadanos a más tardar el 28 de febrero del 2025. En atención a la normatividad establecida, el 28 de febrero del 2025 se efectuó el retiro físico de 49 formatos de credenciales del MAC 110351, las cuales fueron identificadas como candidatas para la cancelación del trámite. Una vez retiradas del MAC, el 5 de marzo, se celebró la sesión de la 03 Comisión Distrital de Vigilancia, en la cual se verificaron a través de la lectura física en el CIRFE, resguardo y destrucción, los formatos de credenciales de ellos
Se dio lectura a los 49 formatos de credenciales para votar y concluida la verificación a nivel distrital, se enviaron a la Comisión Local de Vigilancia para su destrucción. Posteriormente, una vez realizada nuevamente su lectura en la sesión extraordinaria de la Comisión Local de Vigilancia, se confirmó la baja de 47 registros por cancelación del trámite y 2 por otra causa, suspensión de los derechos, siendo esta la responsable de la destrucción de los formatos de credenciales para votar. Finalmente, el listado testigo de baja, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente, se entregó a las representaciones partidistas acreditadas ante la 03 Comisión Distrital de Vigilancia en el periodo del 25 al 30 de marzo de 2025. Eso es cuanto, señor consejero presidente. Agradezco la intervención del vocal del Registro Federal de Electores, consejeras y consejeros electorales. El informe del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ahora con la intervención del vocal del registro, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el cierre de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicitaré de nueva cuenta al vocal del Registro Federal de Electores nos brinde una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la voz. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales, el informe que se les presentó tiene como propósito informar sobre el cierre del plazo de la entrega de credenciales para votar, así como las actividades para el resguardo de formatos de credenciales para votar que no fueron recogidos el 31 de marzo del 2025. Como ustedes saben, el periodo de entrega de credenciales para votar se instrumentó con base en el mandato establecido en el artículo 146 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, así como en el acuerdo del Consejo General del Instituto INE/CG 2495/2024, por el que se aprueban los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y la lista nominal de electores para el proceso extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Entre otros temas, el acuerdo señala que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y o actualización hasta el 10 de febrero del 2025, o bien solicitada la reposición de la misma por causa de robo, extravío o deterioro grave hasta el 28 de febrero del mismo año, se estarán disponibles hasta el 31 de marzo del 2025. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores llevó a cabo el periodo de entrega de credencial, por lo que durante el periodo del 1 al 31 de marzo, en el módulo de atención fijo distrital 110351 del distrito, se realizó la entrega de 2.051 credenciales para votar. En cumplimiento de los artículos 136, párrafo 6 y 146 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LEGIPE, así como en el acuerdo del Consejo General del Instituto INE/CG 2495/2024, en el que se indica que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción o actualización hasta el 10 de febrero del 2025, así como de reposición hasta el 28 de febrero del mismo año, y que no fueran recogidas por sus titulares a más tardar el 31 de marzo, serían resguardadas en el periodo del 1 al 8 de abril del 2025 en las juntas distritales ejecutivas. Para realizar el resguardo de las credenciales, el 4 de abril del 2025, la 03 Comisión Distrital de Vigilancia del Registro Federal de Electores sesionó de manera extraordinaria para realizar el resguardo de las credenciales que no fueron recogidas por sus titulares el 31 de marzo del 2025. En la vocalía del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con el acompañamiento de la vocal secretaria de la subdelegación, se resguardaron 160 formatos de credenciales para votar con fotografía. Eso es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, vocal del Registro Federal de Electores, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que
Está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el estadístico del padrón electoral y la lista nominal, así como su cobertura en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicitaré de nueva cuenta al vocal del Registro Federal de Electores nos haga una breve explicación sobre este informe, por favor. Señor consejero presidente, señoras consejeras y consejeros electorales, el presente informe tiene el objeto de dar a conocer a las y los integrantes de este Consejo Distrital el estadístico del padrón electoral y la lista nominal con corte al 11 de abril del 2025. Con base en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG 2495/2024, en el que se establecen los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal definitiva para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, estableció como fecha de corte para la impresión de las listas nominales de electores definitiva con fotografía el 11 de abril del 2024. Como es de su conocimiento, la construcción del padrón electoral y la lista nominal de electores es una actividad permanente que tiene como objetivo elaborar instrumentos electorales confiables y congruentes. De la información que ha sido validada por las instancias correspondientes al 11 de abril del 2024, se desprende que en el apartado correspondiente a este distrito se encuentran registrados en el padrón electoral 340,237 ciudadanos y ciudadanas empadronados. 162,924 son hombres, 171,311 mujeres y 2 no binarios. La lista nominal cuenta con 339,908 registros, 162,758 son hombres, 177,148 son mujeres y 2 no binarios, observando la cobertura en el distrito del 99.90%. Finalmente, se presentó un reporte estadístico de ciudadanos en el padrón electoral y lista nominal por sexo que contiene información a nivel entidad, distrito con corte al 11 de abril del 2025, en el que se observa que la lista nominal de electores definitiva a nivel entidad es de 4,910,421 ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, con una cobertura del 99.83%. Eso es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, vocal del Registro Federal de Electores. El término de cobertura del 99.83% se refiere a que ese porcentaje de ciudadanos que están inscritos en la lista nominal cuentan con su credencial y podrán sufragar en este próximo domingo 1 de junio. Consejeras y consejeros electorales, el informe del que da cuenta este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el resultado de la segunda insaculación y la designación del funcionariado de las mesas directivas de casillas seccionales. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos dé una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Estimadas consejeras y consejeros electorales y personas que nos acompañan, el presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados de la segunda insaculación y con ello la designación de los funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de casillas seccionales en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Por ello, con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aplicable a este proceso,
Se llevó a cabo este procedimiento crucial para la integración imparcial y objetiva de las mesas directivas de casilla. En este distrito, un total de 5,378 ciudadanos y ciudadanas cumplieron con los requisitos legales para integrar las 280 casillas seccionales a instalarse. En consecuencia, el pasado 7 de abril de 2025, en sesión conjunta de la Junta y Consejo Distrital, se realizó la segunda insaculación con el apoyo del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC PJF 2025. El procedimiento se llevó a cabo en modalidad automática en las 217 secciones electorales del distrito. De este proceso se designaron 2,422 funcionarios y funcionarias de casilla seccional y se conformó una lista de reserva de 2,796 personas. Bajo ese tenor, el 8 de abril se llevó a cabo la impresión de los respectivos nombramientos y desde el 9 de abril del año en curso hasta la presente fecha se está llevando a cabo la fase de entrega de los nombramientos, capacitación y desarrollo de simulacros y o prácticas de la jornada electoral. Esto es lo más relevante del informe, señor consejero presidente. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe del que da cuenta este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El 14º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el segundo taller de capacitación a supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Gracias, señora secretaria. Antes de poner a consideración este informe, le solicito de nueva cuenta a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos dé una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, señor consejero presidente. El presente informe detalla las actividades y resultados del segundo taller de capacitación dirigido a las personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales, el cual fue desarrollado con base en la estructura curricular prevista en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aplicable. El objetivo principal de este segundo taller fue desarrollar en el personal de campo los conocimientos y habilidades específicos necesarios para la segunda etapa de capacitación electoral. Esto incluye la entrega de nombramientos, la capacitación directa a los funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, el correcto llenado de documentación y formatos electorales, la realización de prácticas y simulacros y la asistencia que brindarán durante la jornada electoral. Se hizo énfasis particular en la práctica del llenado de la documentación que se llenará en casilla, así como el desarrollo de simulacros y prácticas de la jornada electoral. El taller fue impartido por los vocales de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica bajo la coordinación del vocal ejecutivo distrital. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Normal Oficial de León del 1 al 4 de abril de 2025. Consistió en 4 sesiones, sumando un total de 17 horas de capacitación. Para verificar la adquisición de conocimientos y la efectividad del taller, se aplicó una evaluación final del curso y una encuesta de satisfacción. Adicionalmente, se realizaron 4 mediciones de cumplimiento conforme al anexo 8 de la ECAE para asegurar que se contara con los requerimientos mínimos para su correcta ejecución. Cabe destacar que contamos con la presencia de las y los consejeros electorales distritales, así como de un técnico de capacitación de la Junta Local Ejecutiva, quienes corroboraron que se impartieran todos los temas establecidos en el programa de capacitación. Esto es lo más relevante del informe sobre el segundo taller de capacitación. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, consejeras y consejeros electorales. El informe del que da cuenta este punto fue circulado previamente, por lo que está ahora a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Marta Alicia de Jesús Velázquez Hernández. Perdón. Buenos días a todos y a todas. Únicamente destacar el trabajo tan serio y profesional que han llevado a cabo cada uno de los integrantes de este Consejo Distrital, los vocales
Los tres vocales han trabajado de una manera muy coordinada, pero además estableciendo los parámetros o los lineamientos que debe seguir todo el personal que está a cargo de ellos. A mí me agradó mucho estar presente algunos de los días en que se llevaron a cabo estas capacitaciones y ver el buen resultado que seguramente se verá reflejado el día de las elecciones. Y bueno, pues mi felicitación para todo el personal. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias, consejera electoral. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? En uso de la palabra, el consejero presidente, también para reconocer la supervisión y el acompañamiento de los integrantes de este consejo en las actividades realizadas por la Junta Distrital Ejecutiva en lo que se refiere a este segundo taller de capacitación a supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Si no hay más intervenciones, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 15º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. Gracias, señora secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos dé una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, señor consejero presidente. A continuación presento el informe sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral, fundamental para preparar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casillas seccionales. Este proceso se rige por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. La segunda etapa inició formalmente con la entrega de los nombramientos, documento oficial que faculta a la ciudadanía como autoridad electoral para la jornada electoral. Desde el 9 de abril, nuestros capacitadores y capacitadoras asistentes electorales, bajo la coordinación de las y los supervisores electorales, comenzaron con la entrega de estos documentos, así como la toma de protesta de ley. En ese sentido, actualizó las cifras que detallan los avances con corte al 24 de abril del presente año, de los cuales se han entregado 1,916 nombramientos, lo que representa un avance del 79.10% del total de funcionarios designados en el distrito. El objetivo primordial de esta etapa de capacitación es que los funcionarios, como ya se dijo, conozcan a detalle las actividades que realizarán el día de la elección, con especial énfasis en el conteo y clasificación de votos, el correcto llenado de las actas y documentación electoral y el armado de los paquetes electorales y material de casilla. Esta capacitación se imparte de manera presencial, ya sea grupal o individual. A la fecha de corte del informe hemos capacitado a 1,418 ciudadanos, alcanzando un avance del 58.54% de las y los funcionarios designados. Es importante mencionar que para apoyar al personal de campo a impartir la capacitación, en la Junta se elaboró un rotafolio con los temas previstos en el instructivo del funcionariado de casilla seccional. Paralelamente a la capacitación, se están realizando simulacros y prácticas de la jornada electoral. Estas actividades buscan que los funcionarios practiquen de manera vivencial sus funciones, ganen confianza y conformen un equipo de trabajo para el día de la elección. Hasta la fecha del informe, 625 ciudadanos han participado en estas actividades. Respecto a las sustituciones, se aplican cuando se presentan situaciones específicas como renuncia, no aceptación del material, discapacidad, entre otras. Hasta el momento se han realizado 481 sustituciones, lo que representa un 19.85% de las y los funcionarios designados. Finalmente, se han implementado mediciones de cumplimiento para verificar la correcta aplicación de los procedimientos en esta segunda etapa, asegurando la transparencia y confiabilidad del proceso de integración de mesas directivas de casilla. ¿Sería cuánto? Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto. El 16º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales.
Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicitaré de nueva cuenta a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos dé una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias. Con su permiso, señor consejero presidente. Este informe tiene como propósito informar sobre el proceso y el estado actual de la ocupación de vacantes en las figuras de supervisores y supervisoras electorales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales en el distrito. La estrategia de capacitación y asistencia electoral y su respectivo manual de reclutamiento, selección y contratación establecen los mecanismos para cubrir las vacantes que puedan surgir en diferentes momentos del proceso, ya sea antes o después del inicio de la contratación. Para ello se recurre a la lista de reserva priorizando a los aspirantes con mayor calificación. Las causas que pueden originar una vacante incluyen la declinación a la contratación por parte de los aspirantes seleccionados, la rescisión de contrato por incumplimiento de sus obligaciones o faltas graves, o la terminación anticipada del contrato de forma voluntaria por motivos justificados. En lo que respecta a este 03 Distrito Electoral, informo que no tuvimos ninguna declinación por parte del personal seleccionado. Desde el inicio del periodo de contratación, es decir, el 1 de febrero de 2025, se han presentado 2 casos de terminación anticipada de contrato, ambos correspondientes a la figura de CAE y motivados por razones personales. No hemos tenido casos de rescisión de contrato hasta la fecha. Es importante destacar que, conforme a los lineamientos establecidos, todas las vacantes que se han generado han sido cubiertas de manera oportuna, utilizando la lista de reserva antes señalada, seleccionando a los aspirantes con las calificaciones más altas de la evaluación integral, tal como fue aprobado por este Consejo Distrital. Sería cuanto y muchas gracias. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe del que da cuenta este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el 17º punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los espacios propuestos para la Junta Distrital Ejecutiva para el desarrollo de los cómputos distritales, así como de las previsiones logísticas de personal y medidas de seguridad a implementarse, considerando los escenarios extremos que podrían presentarse. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a consideración, me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que los artículos 530 numeral 1 y 530 numeral 1 de la LEGIPE señalan que los consejos distritales iniciarán los cómputos de las elecciones de las personas juzgadoras el día de la jornada electoral con las boletas o las actas que contengan las votaciones de las elecciones de personas juzgadoras a partir de la llegada del primer paquete y concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete. En este orden de ideas y con el fin de atender las consideraciones citadas previamente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante la circular número INE/DOE/0050/2025, remitió a los órganos desconcentrados para los criterios para orientar a estos órganos distritales en las actividades de planeación, previsión, logística y determinación de las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de los cómputos distritales, por lo que la Junta Distrital Ejecutiva realizó las actividades necesarias y se llegó a la conclusión de que la sede distrital cuenta con los espacios suficientes e infraestructura necesaria para la realización de las sesiones de cómputo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Asimismo, el día 24 de abril se celebró reunión de trabajo con las y los integrantes de este 03 Consejo Distrital Electoral y se verificaron los espacios físicos que se proponen para el desarrollo de los cómputos distritales, los cuales son la parte del estacionamiento de este inmueble, parte del arroyo vial de la avenida del Astillero y en un escenario extraordinario la sala de sesiones de este Consejo Distrital en la cual nos encontramos en este momento.
Por lo anterior, y toda vez que el proyecto de acuerdo que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los espacios propuestos por la Junta Distrital Ejecutiva para el desarrollo de los cómputos distritales, así como de las previsiones logísticas de personal y medidas de seguridad a implementarse considerando los escenarios extremos que podrían presentarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido, consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 18º punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la designación de supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales y personal operativo que desempeñará funciones auxiliares en los grupos de trabajo que se instalen durante los cómputos distritales a propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a su consideración, me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que al realizarse el escrutinio y cómputo de votos directamente en los consejos distritales, es necesario contar con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros suficientes para su desarrollo. Asimismo, toda vez que una de las premisas fundamentales contenidas en los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales de entidad federativa, circunscripción, plurinominales y nacionales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 consiste en desarrollar el cómputo de las 6 elecciones en un plazo no mayor de 10 días naturales. Se consideró la participación de la totalidad de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales y personal operativo de la Junta Distrital Ejecutiva que desempeñarán las funciones de auxiliares en los grupos de trabajo. Es importante precisar que el personal propuesto estará capacitado para desempeñar diversas funciones auxiliares con la finalidad de optimizar su participación en los cómputos distritales. En este contexto, en el presente acuerdo se detalla el personal y funciones que habrán de apoyar en las actividades de los cómputos distritales. Por lo anterior, y toda vez que el proyecto de acuerdo que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la designación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales y personal operativo que desempeñará funciones auxiliares en los grupos de trabajo que se instalen durante los cómputos distritales a propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva. Los que estén por su afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido, señor consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe entonces con el siguiente punto del orden del día. El 19º punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la determinación de la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como de la designación del personal que fungirá como enlace de comunicación y persona responsable de traslado. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acuerdo del que da cuenta este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura. Sin embargo, antes de someterlo a su consideración, me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que de conformidad con lo señalado en los lineamientos para la detección,
recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En la segunda quincena de abril de 2025, los consejos distritales determinarán y aprobarán la conformación de una comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y o materiales electorales entre distintos órganos, por lo que en el presente acuerdo se somete a consideración la aprobación de los enlaces de comunicación, los responsables de traslado, así como la Consejería Electoral y miembros del servicio profesional que la integrarán. Por lo anterior, y toda vez que el proyecto que estamos comentando ha sido circulado previamente y dispensada su lectura, está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el acuerdo del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la determinación de la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como de la designación del personal que fungirá como enlace de comunicación y persona responsable del traslado. Los que estén por su afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 20º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Presidencia del Consejo 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, señora secretaria. Estimados integrantes del Consejo Distrital 03, antes de poner a consideración el informe referido, me permito comentarles que, atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el de la voz rinde el informe sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. A la fecha del presente informe, el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación continúa en la etapa de preparación de la elección, observándose avances acorde con lo establecido en el plan integral y calendario del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. De las actividades concluidas, el día 7 de abril se realizó el procedimiento de la segunda insaculación para designar 2.422 ciudadanos como funcionarios de mesas directivas de casillas seccionales. El 15 de abril se inició con la difusión de la lista de ubicación e integración de las casillas seccionales en los lugares públicos más concurridos de este 03 Distrito Electoral Federal. Asimismo, mediante acuerdos aprobados en sesiones extraordinarias de este Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato, fueron aprobados la lista que contiene el número y ubicación de las casillas especiales, así como el número y ubicación de las casillas básicas y contiguas. De las actividades en proceso, nos encontramos en la segunda etapa de capacitación de los funcionarios de mesas directivas de casillas seccionales, que se lleva a partir del 9 de abril del presente año, como ya fue señalado en los informes previos. Es lo que tengo por informar. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado también en forma previa, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto. El 21º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato
sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, señora secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito a la secretaria del Consejo nos haga una breve explicación sobre este informe, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, señor consejero presidente. Bien, como ustedes saben, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene, entre otras facultades, el dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o en otra legislación aplicable. Dentro de su ámbito de competencia, las y los consejos distritales tienen la responsabilidad de vigilar la observancia de esta ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales. Con base en lo anterior, se informa a los integrantes de este 03 Consejo Distrital de los acuerdos más relevantes aprobados por el Consejo General relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, del 14 de marzo de 2025 a la fecha más reciente disponible. Mismos que pueden ser consultados íntegramente a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral, http://www.ine.mx. De igual forma, hacerles saber que de así solicitarlo estarán disponibles para su consulta en estas oficinas. Entre los acuerdos aprobados que se informan en este periodo destacan el acuerdo INES-CG 224-2025, por el que se instruye la publicación y difusión del listado de las personas candidatas a magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se ordena la impresión de las boletas para estos cargos, y el acuerdo INE-CG 336-2025, por el que se aprueba adecuar los listados definitivos de personas candidatas a magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, ambos del Poder Judicial de la Federación, y se ordena la impresión de boletas de los cargos referidos, entre otros. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, secretaria del Consejo, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo, con la explicación que nos ha brindado la secretaria del Consejo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Señor consejero presidente, le informo que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señora secretaria, consejeras y consejeros electorales. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 12:18 del día 25 de abril del 2025, se da por concluida la presente sesión extraordinaria del Consejo Distrital 03 en el estado de Guanajuato, también agradeciendo a la ciudadanía que nos sigue en las redes sociales del instituto. Muchas gracias y muy buenas tardes.